Hola Claudio, no sé si se cortó justo cuando estaba terminando de redondear la idea de lo que te quería explicar para responder un poco a tu inquietud. No sé si se llegó a ver, a escuchar bien. Sí, alcancé a interpretar cosas que me llamaron mucho la atención, incluso de gente que por ahí no tenía conocimientos de redes y opinaba, y lo que me acabas de decir me abrió mucho el panorama. Está bastante bueno. Sí, digamos, viste cómo es esto. En realidad, el conocimiento científico y técnico está compartimentado. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, que nosotros los electrónicos hacemos una interfaz de comunicación con nuestros colegas, los físicos, ¿entendés? Los físicos descubren propiedades de los materiales, por ejemplo, de los semiconductores, y nos dan una idea más o menos de lo que pasa ahí adentro. Y en realidad a nosotros lo que nos interesa es saber cómo se comportan esos materiales para aplicar ese material en algún uso. Eh, Claro, y por ende, y después nosotros los electrónicos hacemos circuitos que ustedes los de sistemas utilizan. Y nosotros les decimos a claro. ustedes, no, esto funciona de una determinada manera. Y vos lo creés así, para vos es un relato, ¿entendés? Es decir, pero en Claro, lo que realidad, pasa es que por ahí para mí que funcione el web service, si TCP/IP para mí funcionaba, era porque yo confiaba que el medio físico estaba bien. sí, Pero claro, después me hablaban de microcortes, me hablaban de interferencias en la red, pérdidas de paquetes, y claro, yo para mí si ya el ping me daba, pensaba que ya estaba, y no, no era así. Se ve claro. que con todas estas cosas que me estás diciendo, También a nosotros nos juega en contra la mentalidad muy latina que tenemos. Me acuerdo una vez un profesor de inglés me explicó, no, un canadiense, me explicó la diferencia entre la mentalidad de un latino, por ejemplo, y la de un británico, suponete, ¿no? De un sajón. Eh, y entonces me dijo, a ver, ¿cómo se comporta el latino y cómo se comporta el sajón cuando van al médico? ¿Ah? Entonces decía, el sajón va al médico y dice, doctor, me duele la cabeza, tengo vómitos, palpitaciones, tal vez un poco de diarrea, es decir, le describe los síntomas. ¿Tá? Y el médico toma nota y en un momento le dice, mira, vamos a hacer este estudio, me parece que podría ser esto. Y el médico diagnostica y empieza a buscar, digamos, alguna terapia. ¿Qué sucede con el paciente latino? El paciente latino va al médico y le dice, doctor, me parece que tengo un problema en el hígado. Entonces, ¿el problema cuál es? Es decir, entonces el profesor este canadiense me decía, el médico le debería responder diciéndole, disculpe, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo? claro, ¿Entendés? Es decir, sí, está lleno de gente que le echa la culpa a la red de cosas que no tienen nada que ver la red. Por claro. ejemplo, Pero si tengo un problema en el hígado y por ahí, ¿qué sabe la persona si es del hígado o no? exacto. Si no se hizo ningún diagnóstico, en ningún... Sí, es verdad eso, es verdad. Entonces, y ojo, gente con buen background y buen perfil técnico también comete ese tipo de errores. ¿Entendés? Sí, Eh, claro, por eso que hay que tener cuidado, digamos, cuando uno en los procesos de diagnóstico de problemas, lo que uno tiene que ser consciente es que primero tiene que recabar toda la información acerca de los síntomas. ¿Entendés? claro, Porque si no, sos como ese tallerista que sabe reparar autos porque es un cambiapiezas, ¿entendés? Entonces, claro, el cliente va con el auto y le dice, no, porque me pasa esto, y el tipo le empieza a cambiar una pieza, se la cambia, se da cuenta que el problema sigue estando, le cambia otra pieza, el problema sigue estando, y entonces termina cambiándole 3, 4 piezas cuando en realidad tal vez era cambiándole uno, la última que cambió era suficiente. Pero claro, eso es porque no hace correctamente el proceso de diagnóstico. claro. ¿Entendés?
Y eso es bastante Bueno, yo común. eso, a mí eso, la experiencia de haber trabajado primero en reparar computadoras y después entrar en los sistemas, me ayudó a tener un poco una mentalidad distinta en esas cosas, pero sí. Sí. Y volviendo un poco al tema, entonces, bueno, esto del packet loss es importante porque también es parte, es un network impairment importante que hay que ver cómo se enfrenta. Es decir, en las redes de circuit switching generalmente no hay, primero no hay paquetes, entonces no hay packet loss, obviamente. Podría haber errores en el bit stream, pero no hay, por ejemplo, pérdida de información porque superaste un buffer, digamos la capacidad de un buffer. Bueno, Correcto. pero termino de admitir los que estaban esperando. Una última cosita. Sí, Entonces, si bien esto es para todos los protocolos, eh, hay ciertos, digamos, equipamientos de redes que tienen diferentes multiplexados y diferentes tecnologías para que este tipo de ruidos sea menor o sea más óptimo, o no lo haya. no, en general la pérdida de paquetes en las redes digitales se da por congestión, no se dan eh, por ruido impulsivo. Es decir, la Ah, probabilidad de que un paquete se haya perdido por congestión es mucho mayor a la probabilidad de que se haya perdido por ruido impulsivo. Con lo cual, por eso que TCP también interpreta que una pérdida de un segmento es, digamos, es una forma de detectar implícitamente que hay congestión. perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con... eh, Excepto en wireless también. ¿Cómo? Wireless, digamos, es otro mundo. Sí, sí. No sé si querés aclararlo. No, por digo, en wireless lo que te puede pasar es que sí, realmente haya mucho ruido porque el espectro es un espectro compartido o porque digamos, entran señales que no deberían estar usando el espectro, pero entran, o ruido electromagnético o mismo desvanecimientos por múltiples reflexiones o cosas así que momentáneamente te generen por breves intervalos de tiempo que te cambien drásticamente las condiciones del canal de transmisión y entonces tu señal relación ruido sea muy desfavorable y no puedas recuperar digamos, la información digital que mandaste. Claro, en ese caso, en el caso particular de los medios no guiados, por ejemplo, los que se usan en Wi-Fi, suele ser más común que haya interferencias por distintas razones. Por ejemplo, yo te había nombrado el caso de radioenlaces, pero el caso de Wi-Fi es peor todavía, porque Wi-Fi digamos, Nico ahí enumeró un poco todas las casuísticas típicas que puede haber que, que explican de alguna manera o de otra por qué se pueden perder tramas, en este caso, en tecnología Wi-Fi. Una consulta con respecto a la transmisión inalámbrica. Sí. O sea, lo que diferencia es la radiofrecuencia en la que se envía, ¿no? Si hay una interferencia sobre una frecuencia, puede haber una interferencia en las señales de la Wi-Fi. Sí, Wi-Fi usa el espectro radioeléctrico como medio compartido para intercambiar tramas. En cambio, suponete, cuando vos tenés una red cableada, obviamente no usás el espectro radioeléctrico y usás el circuito eléctrico de los dos pares que tenés en el port Ethernet. Claro, ahora una consulta. La frecuencia, los distintos niveles de frecuencia, ¿puede
diferir en la calidad de la señal? O sea, ¿puede ser que alguna frecuencia militar tenga una mejor calidad que una frecuencia hogareña? Sí, obviamente. Además hay todo tipo de tecnologías. Igualmente, cuando repasemos todo lo que es LAN, que lo va a hacer seguramente la semana próxima Nico, ahí van a poder ver al menos lo que tiene que ver con las tecnologías LAN que típicamente aplicamos no solo en el hogar, sino en las redes corporativas o en las telcos. Tal vez no abordamos temas militares, porque no es el objetivo de la asignatura, pero sí, digamos, hay soluciones que para aplicaciones militares usan otros espectros de frecuencia y esos espectros de frecuencia no pueden ser usados por cualquiera. Incluso hay Claro, digo, sistemas... no pueden ser usados, pero son de mejor calidad que los hogareños. No, no, no es que O no sean de difiere la mejor. calidad en la Lo que pasa es frecuencia? que son espectros reservados, ¿tá? Y por ende nadie debería transmitir en esos espectros si no está autorizado, como en cualquier otro. Por ejemplo, vos no tenés que superponerte con las señales de radio AM, FM o de televisión abierta, porque, digamos, lo puedes hacer durante un rato, pero si lo haces en forma persistente, te van a detectar, te van a geolocalizar y te van a aplicar las sanciones que correspondan. Claro. Quizás lo que dice Claudio, que no lo puede expresar en otras palabras porque, digamos, no es del lado digamos, de sistemas, sino de Sí. electrónica, es con respecto a la calidad de la frecuencia, creo que está diciendo si hay como frecuencias que son mejores Ah, para transmitir, y ahí la verdad que sí, Eso. no todas las frecuencias es lo mismo porque, por ejemplo, hay frecuencias que sufren, digamos, de fenómenos atmosféricos, de que son más fácil de absorberse que otras, y entonces la señal digamos, se distorsiona mucho más digamos, es mucho más susceptible que por ejemplo, en frecuencias más altas es más susceptible, o hay frecuencias específicas en las cuales el agua absorbe o bloquea mucho la señal, o Ah, cuestiones de ese estilo, ¿sí? Después, por ejemplo, bueno. cuanto más alta es la señal, cosas que antes se despreciaban, como ser, digamos, multicamino, rebotes que pueden generar interferencias constructivas o destructivas, ¿sí? De que la fase se da vuelta, entonces se anula todo y en un momento parece que se te va la señal. Digo eso, pues, por ejemplo, estando en un ambiente indoor, adentro, no en el aire libre, eso, digamos, quizás se te da con frecuencias más altas, y con frecuencias mucho más bajas no te pasa eso por las longitudes de onda y cosas de electromagnetismo y física, ¿no? O sea, hay frecuencias que sí, son mucho más adecuadas para hacer transmisiones de larga distancia, y otras que no tanto. Y bueno, después está el tema de si el uso es libre o no, que se llama, digamos, si es una banda no licenciada o licenciada, donde hay que pagar para usarla, o si incluso es una banda reservada, que en teoría solo tendría que haber uso exclusivo, no sé, por ejemplo, esto se usa para, no sé, los bomberos, para cosas militares, etcétera. claro. El tema Entiendo. del Wi-Fi es que, como es una banda no licenciada gratuita, vos pones tu red en tu casa, tu vecino pone su red en su casa, y alguna parte de la red del vecino, de la señal, se te va a meter a vos y para vos va a hacer ruido, ¿sí? Entiendo perfectamente. Está muy buena la explicación que me dieron. Y una última consulta. ¿Puede existir algún software que detecte que si estás en una frecuencia, capaz que te bajas a otra o te subís, eh, eh, pueda mejorar la comunicación entre los dos puntos, dependiendo del clima o dependiendo del... A ver, de hecho Si, ya hay, existe. digamos, router Wi-Fi hogareños que ya hacen, digamos, un análisis Tiene una de inteligencia de selección eso. automática del canal, que lo que hace es ver cuán ocupado está o no los distintos canales, ¿sí? En cada banda, en la de 2.4, en la de 5, también está dividido Mirá vos. dentro en canales, y se fija cuál sería el canal menos utilizado, es decir, el cual tiene menos Menos ruido, congestión. y elige, digamos, anunciar su red, o que haga la transmisión de datos por ahí, ¿Y ¿sí? eso sucede todo el tiempo o cuando levantás y apagás el Wi-Fi?
Eso va a depender ya es una implementación más propia, depende, digamos, más del equipo. Más del equipo. Bueno. Pero sí, puede ser que haya tecnologías, otras, después hay, digamos, el mundo digamos, bastante complejo el mundo de la modulación, de cómo de verdad la señal de unos y ceros pasa al mundo real, digamos, hay distintas maneras de pasarla, digamos, codificarla al mundo real, que por ejemplo hay modulaciones que intentan usar todo un espectro anchísimo para transmitir, digamos, pocos datos y que después se superpongan contra todas otras señales. Después hay, digamos, eso sería como lo que se llama wideband, y después hay cosas que intentan elegir como banditas donde transmitir los datos y que obviamente que esa banda esté libre, ¿sí? No espera que haya otros que le inyecten ruido en esa banda, que eso sería como algo más de narrowband. Y después hay toda una serie de grises en el medio, ¿sí? Donde aparecen, digamos, las tecnologías digitales que usan eso, por ejemplo. Agarran el espectro, lo dividen en un montón de bandas finitas y depende la calidad de cada una de esas bandas finitas, mete más o menos bits por símbolo en cada una de esas portadoras, ¿sí? Bueno, todo eso de verdad, que sería mucho más del aspecto del lado de hardware y todo eso, si bien, digamos, no lo vamos a abordar nosotros en la materia, quizás es bueno por un concepto holístico saber de que existe y que pasan ciertas cosas, pero no es tema de la materia. Está bien. Sí, en Bueno. realidad, digamos, nosotros tratamos de construir sobre lo que ya vieron en comunicación de datos o en otras materias más específicas de comunicaciones digitales. Por ejemplo, para que vos tengas más claro, digamos, todo esto de que estuvimos hablando en realidad es parte de la capa 1 y 2, ¿tá? Y nosotros trabajamos de la capa 2 para arriba. Entonces, simplemente estamos repasando para que lo que construyamos arriba, digamos, no se derrumbe porque los conceptos que están abajo no están, digamos, demasiado sólidos. En el tema de capa 1 y 2, lo importante es que entiendas no importa cuál sea el medio que elegimos, supongamos que el medio puede ser guiado o no guiado. Los guiados son los cables, es decir, cable coaxial, cable par trenzado, fibra, la fibra es un medio guiado, o no guiados, es decir, el espectro de radiofrecuencia. Sea cual fuere el medio, vos tenés que, por un lado, ver, digamos, cuál es la técnica digamos, cómo codificás la información de modo tal que por ese canal se transmita la señal digital. Entonces, obviamente hay canales donde, suponete, es obvio que en la fibra óptica no hay, digamos, señales de radiofrecuencia, lo que hay es luz, es decir, o, digamos, señales de muy alta frecuencia, ¿tá? Que se transmiten por ese medio guiado. Si estás hablando de par trenzado o de coaxil, estás hablando de, digamos, una señal que se propaga por un medio que tiene un cierto ancho de banda, es decir, los medios tienen la capacidad de transportar sin atenuar demasiado una cierta cantidad de frecuencias en un cierto espectro. Y, por ejemplo, en Ethernet, coaxil o par trenzado, se trabaja en lo que se llama banda base, es decir, no se transmite con una portadora y modulás esa portadora, sino que directamente transmitís en toda la banda y transmitís generalmente una señal que, digamos, que va conmutando de un nivel a otro y obviamente esa conmutación, como es casi abrupta, por decirlo así, es decir, no es una cuadrada, pero es una señal, digamos, con flancos importantes, obviamente cuando la descompones en frecuencia tiene una gran componente de frecuencias. Bueno, ¿qué es lo que pasa con una señal de esas cuando pasa por un pasabajos, como podría ser un cable, un par trenzado o un cable coaxil? Bueno, básicamente se le redondean los flancos, ¿no? Es decir, es como que sufre una pequeña deformación porque, digamos, hay frecuencias del espectro que pasan mejor o que no son atenuadas y otras que son muy atenuadas o directamente no pasan. Entonces, del otro lado,
tenés una señal, pero digamos, esa señal que llega tiene una codificación. Entonces lo importante es que se usa una codificación para transmitir la información con esa señal digital, y del otro lado el receptor trata de decodificar la información que viaja en esa señal digital. ¿Ah? Entonces, para vos como alguien de sistemas, lo que te importa es que la información es codificada en una señal digital, y esa codificación utiliza alguna combinación de parámetros físicos para, obviamente, propagarse por ese medio. Después, otro de los temas importantes, como estamos hablando de intercambio de mensajes protocolares, los mensajes son digamos, de longitud variable, pero acotada. Entonces hay que hacer lo que se llama el framing. Es decir, hay que empezar a delimitar los mensajes, sobre todo en los medios que te permiten transmitir en forma continua. El framing, por ejemplo, en tecnologías como Ethernet, se hace porque vos empezás a transmitir y después dejás de transmitir. Pero en otras tecnologías, como en HLC, en enlaces sincrónicos, hay que, al bit stream, hay que utilizar alguna técnica para decir, bueno, acá empieza y acá termina una trama. ¿tá? Entonces, el framing. Después, el error detection, es decir, vos tenés que poder detectar si en esa trama se produjo algún error. ¿tá? Y el error generalmente es por impulsivo, ruido impulsivo, ¿tá? Cuando estamos trabajando en esas capas de abajo. Y cuando encima el canal que se usa es un medio compartido, típicamente usado en tecnologías LAN, para poder interconectar, digamos, muchos equipos, todos con todos. Caso típico es el cable coaxil, tanto fino como grueso, o digamos, por ejemplo, en las tecnologías Wi-Fi. El tema es que vos tenés que usar algún mecanismo de control de acceso al medio, es decir, el MAC, Medium Access Control. Entonces, esas son cosas que vos, digamos, como informático, como especialista de sistemas, simplemente tenés que recordar para entender un poco el mundo de la transmisión de la información. Digamos, a los efectos de poder usar en las redes de datos esos mensajes que en realidad por encima de la capa física los vemos simplemente como tramas. Las tramas son mensajes de datos de longitud variable y acotada. No sé si eso un poco clarifica algunos de los conceptos que ya tenías. Sí, estoy aprendiendo muchísimas cosas en estas últimas dos clases, la verdad que está muy bueno. Sí, por eso Y es importante el repaso, ¿no? Sí, después voy a leer, incluso tengo ahí un libro que después le voy a comentar de redes de computadoras que no sé si me puede llegar a servir. Una consulta, con respecto a la fibra óptica, ¿tiene este tipo de ruidos por medios que no Mira, sean... la fibra lo que tiene es que puede tener ruido, digamos, por ejemplo, es mucho más inmune a los ruidos electromagnéticos, pero suponete, cuando hay mucha actividad en el sol, eso genera una tormenta de fotones que se terminan metiendo en las fibras y que afectan las comunicaciones. Es decir, lo que pasa es que igualmente la fibra es una tecnología de transmisión que tiene, digamos, una alta inmunidad digamos, a las interferencias externas. Lo que tiene la fibra es, otro problema es, bueno, además del costo, es que, bueno, en función de su construcción tiene más o menos ancho de banda posible, y eso es por la diferencia de caminos que se generan en el haz de luz que sale de un extremo y llega al otro. Pero bueno, eso ya es entrar en el detalle de la tecnología específica de la fibra como medio de transmisión, ¿no? No, está bien, pero quería saber eso, si la interferencia de la luz podía inferir, porque pasa a través de medios de átomos muy chiquitos del fotón, ¿no? Entonces, por más que esté tapada, entra igual. Sí, igual, bueno, viste que las fibras además tienen una cobertura, es decir, la idea es, digamos, tratar de disminuir al máximo la posibilidad de interferencia externa, ¿no? Perfecto. Bueno, ya está. Por mí las preguntas ya están. Gracias. ¿Alguien más? Igual se entiende que la mayoría de los demás son electrónicos, salvo había alguien de informática, creo, ¿no?
No sé si está hoy acá. Bueno, entonces vamos a seguir con otros temas. Entonces, ya que estuvimos hablando un poco, estuvimos hablando tangencialmente del tema de las tecnologías, de alguna manera de las tecnologías que están por debajo de IP, es decir, tecnologías que llamamos genéricamente LAN y WAN. Entonces, digamos, primero entender la diferencia entre LAN y WAN. Digamos, la primera diferencia obviamente es la distancia en los enlaces. Ahora, esa distancia en los enlaces impone dos características bien diferenciales de las tecnologías. En el caso de la WAN, que la tenemos acá, la mayor distancia implica mayor costo. Entonces, como las transmisiones de mediana y larga distancia tienen mayor costo, digamos, eso tiene dos consecuencias importantes. Una es que en general los bitrates van a ser menores que los que logramos tener en las cortas distancias. ¿Tá? Es mucho más fácil tener una fibra de 10 GB o de 40 GB en un entorno local que tener una fibra que trabaje a esa velocidad en mediana y larga distancia. Pero la facilidad o no viene por el costo. ¿tá? Es decir, tal vez venga bien recordar conceptos de economía, ¿no? Entonces, acá sería interesante, y acá voy a hacer la pregunta a todos. ¿Qué entienden por bien económico? ¿Qué es un bien económico? Bajo costo. Bajo costo. ¿Los demás? Yo lo veo como que es un bien en el que existe un mercado, ¿no? Digamos, es algo rentable en el que hay un mercado que lo pueda comprar. ¿Y que hay limitaciones? ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿Que hay limitaciones también? Bueno, entonces ahí nos acercamos. ¿Qué limitaciones? No sé, por ejemplo, el ancho de banda es limitado. Ajá. Está cerca porque el ancho de banda es caro porque es un recurso limitado. Entonces, hay otro término que se usa en economía que es escaso. Es decir, un bien económico es un bien escaso. Entonces, yo ahora les voy a preguntar si el aire es un bien económico. ¿El aire que respiramos es un bien económico? Puede ser si ese bien lo convertís en oxígeno, puede ser un bien económico para alguien. Ajá, pero el aire, digamos, en este momento, si estamos hablando es porque tenemos aire a nuestro alrededor. ¿Cómo? Sí, bueno, pero si hablamos a nivel de aire como gas o aire como el espacio que hay libre entre dos objetos de materia. Es decir, digamos, el aire es lo que está en la atmósfera terrestre, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta ¿es un bien económico? Para mí no. No. Ahora, ¿es un bien, es un recurso importante? Sí. Sí. Es fundamental. Si no tenemos aire, en Sí. 5 minutos nos morimos, o 10, ¿no? Sí. Entonces, es re importante, sin embargo, no tiene precio. Es decir, es gratuito. ¿Por qué? Porque es Por ahora. abundante.
por ahora. ¿Por qué? Porque es abundante. ¿Tá? Entonces, en realidad, la economía estudia la racionalización de los bienes escasos, es decir, de los recursos escasos. Entonces, cuando hablamos de costo, es decir, y todo recurso escaso, en definitiva, o se deriva en un mercado o se deriva en una entidad de gobierno, es decir, o hay un Estado que lo regula y hay una entidad de gobierno que lo, digamos, racionaliza, o hay un mercado que, digamos, determina quién usa más o menos ese recurso escaso, o una combinación de ambos. ¿Me explico? Entonces, en ingeniería, de alguna manera los ingenieros, a diferencia de los científicos, los ingenieros, somos un poco los economistas de la ciencia, es decir, tenemos que lidiar con los conocimientos científicos, pero también con los recursos, que muchos de ellos son escasos. De hecho, hay un recurso que es muy escaso, que es el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más escasos que hay. Por eso tenemos que saber racionalizar correctamente el uso del tiempo en muchos aspectos. Tenemos que, por ejemplo, planificar una obra, un proyecto. ¿Tá? Entonces, digamos, saber manejar esos recursos escasos, digamos, es parte de nuestra labor como ingenieros. Entonces, cuando alguien dice que algo es más costoso o menos costoso, obviamente lo está haciendo en términos económicos, pero ¿por qué? Porque en definitiva el recurso necesario para dar respuesta o solución a algo tiene cierto nivel de escasez. ¿Tá? Cuando algo empieza a abundar, disminuye su nivel de escasez o aumenta su nivel de abundancia y por ende, en algún momento deja de ser un cost driver, es decir, un inductor de costo. Deja de ser importante para racionalizar los recursos escasos. Por eso que la diferencia entre la LAN y la WAN está en cuáles son los desafíos y cuáles son, digamos, los recursos escasos involucrados. En el caso de la WAN, el recurso escaso es el ancho de banda, que es muy caro, es caro. Entonces hay que racionalizarlo, hay que aprovecharlo al máximo. Por eso que en el caso de la WAN, el diseño está orientado al aprovechamiento del ancho de banda. Por eso que todos los diseños que se hacen de los protocolos WAN, lo que buscan es disminuir el overhead. ¿Por qué? ¿Qué es disminuir el overhead? Es disminuir la proporción de los encabezados respecto del payload del mensaje protocolar. ¿Tá? Porque hay que mejorar el aprovechamiento del ancho de banda. Por ejemplo, digamos, muchas de las tecnologías, sobre todo las primeras tecnologías de WAN, que buscaban primero establecer un circuito virtual. ¿Por qué buscaban establecer un circuito virtual o tener un circuito virtual? Porque si no, toda la información que vos tenés que poner en el encabezado de un mensaje protocolar para que el mensaje entre a la red y salga del otro lado donde vos querés, toda esa información necesaria es una información que ocupa demasiados bits, es decir, es demasiado importante para la cantidad de datos que tal vez tengas que transmitir. Entonces, tecnologías como X25 o Frame Relay usan el concepto, a pesar de ser tecnologías packet switching, usan el concepto de, digamos, circuito virtual, pero no porque hagan circuit switching, sino porque haciendo packet switching lo que hacen es, tienen una fase de establecimiento de conexión virtual. Esa conexión virtual les permite, digamos, disminuir el tamaño del encabezado para los mensajes que una vez que estableciste el circuito virtual, los mensajes entonces viajan de un extremo al otro con el menor overhead posible, porque el objetivo principal de la tecnología WAN es el aprovechamiento del ancho de banda. ¿Ah?
Ahora, Una consulta. sí, Lo que estás diciendo es que se está perdiendo información en el medio. no estoy diciendo eso. Pero si esa información, no es que se pierda información, sino que directamente no la guarda en el envío. Que, digamos, no entendí bien en dónde te perdiste, a ver. Claro, yo lo que vi es que, lo que escuché es que hay cierta información que tiene el paquete, o yo lo llamo Sí. paquete, puede ser, Sí, que sí, hay el paquete. protocolos, Sí. hay protocolos que no la guardan a esa información en la WAN, ¿o no? Perdona. La tecnología WAN es la tecnología que permite transportar información, digamos, a través de servicios de transmisión de datos de telcos, de compañías de telecomunicaciones, y que generalmente, digamos, son servicios caros porque las telcos lo más caro que tienen son las troncales, es decir, sus troncales entre sus sitios de presencia son troncales que, o si van por tierra, tuvieron que hacer todo el tendido de, por ejemplo, de la fibra, o si van por el aire, tienen que pagar la licencia por el uso del espectro radioeléctrico, es decir, es un recurso escaso, caro, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo al máximo posible. Entonces, recordad que habíamos incluso hablado que packet switching se pensó para abaratar el costo de las comunicaciones, ¿tá? Entonces, y el costo de las comunicaciones, sobre todo en los primeros años, digamos hace 30, 40, 50 años atrás, el costo de las comunicaciones estaba fuertemente condicionado por la transmisión a mediana y larga distancia. ¿Qué es lo que cambió un poco eso? Es que en los años 90 los Bell Labs descubrieron el Dense Wavelength Division Multiplexing, el DWDM, que lo que permitió es, en las mismas fibras que ya había, permitió multiplicar por 10 o más la capacidad de transporte de información. ¿Por qué? Porque se inventó, digamos, la transmisión, digamos, en distintas longitudes de onda por la misma fibra y encima usando distintas polarizaciones, es decir, una serie de combinaciones que permitieron dividir la fibra en un montón de canales usando básicamente FDM, es decir, multiplexado por división de frecuencia, que a nivel óptico es longitud de onda. Entonces, eso cambió un poco el peso específico, es decir, en la WAN, gracias al DWDM, en la WAN ya no es tan crucial aprovechar el ancho de banda, pero sigue siéndolo porque las distancias son importantes, porque hay recursos compartidos, hay recursos que siguen siendo muy escasos, como el espectro radioeléctrico, o como un satélite, por ejemplo, poner un satélite en órbita, ese tipo de cosas. Entonces, en la WAN, el ancho de banda es más caro y por ende el criterio, digamos, de diseño de las tecnologías para transmitir información por esos medios